Gente, ¿cómo va todo? Gente, quiere compartirles este devocional. Es basado en Isaías 50:10 y es conocerlo más para confiar más en Él. Cuando conocí a Nela y empecé a salir con ella, entre más la conocía, más confiaba en ella. Entre más conocía las cosas que le agradaban, entre más conocía cómo se comportaba, su testimonio, sus palabras, y entre más tiempo pasaba con ella, pues más la conocía y por ende más confiaba en ella. A los 2 años nos casamos y llevamos 5 años de casados. Y la confianza, obviamente, cada día Dios la estrecha más, porque cada día la conozco más. El Salmo Isaías 50:10 nos va a mostrar que el conocer más a Dios es la clave para confiar más en Él. Que entre más lo conozco, esa es la clave para confiar más en Él. Vamos a ver, los versículos van a mostrar sobre conocer a Dios, caminar con Dios y confiar en Dios. La primera parte es conocer a Dios. Dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Eso me confrontó un montón esta pregunta. Y yo, Padre, te estoy temiendo, te estoy obedeciendo. Y me llevó a Proverbios 1:7, donde dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Este conocimiento no es intelectual, no es solo basado en intelectual, teología, doctrina, es un conocimiento experimental, es más relacional. Y este conocimiento es el principio para todo. Yo le digo, bueno, Padre, estudiemos más sobre el temor del Señor. Y básicamente, en resumen, creo que hay la base del temor del Señor es la gratitud. Y lo vemos en Hebreos 28, que Dios nos ha dado el reino, o sea, todo lo que Él es y lo que nos ha hecho, nos hace ir en gratitud, en agradecimiento a Él, y por eso lo adoro. Y la forma en que lo adoro es en temor reverente. La base del temor del Señor es la gratitud. Y me lleva a adorarlo de una manera sumisa, humilde, donde yo me someto a Él ante su presencia, su santidad, simplemente yo me rindo a sus pies. ¿Y cómo reflejo esta adoración? La reflejo en obediencia, la reflejo en honra, en gloria, en respeto, en servicio, en amor. Entonces, el temor al Señor es el principio del conocimiento. Es un conocimiento de Dios en una relación con Dios. Creo que hay 3 formas de conocer al Señor, principalmente. 1, lo conozco a través de su palabra. Eso lo encontramos en Proverbios 1-6, lo motivo a leerlo. Lo conozco a través de Cristo Jesús, lo motivo a leer Mateo 11:27. Cristo es el único que revela al Padre y a través de Él conozco al Padre. 3, a través de su creación, en Romanos 1:20 podemos ver que la creación revela el eterno poder de Dios y su divina naturaleza. Entonces lo conozco a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, a través de su creación. Y es algo que me ha llamado, este proceso de síndrome de Guillain-Barré me ha llamado a conocerlo. Más que hacer por Él, sino a conocerlo. Me ha llamado a caminar con Jesús y no solo enfocarme en trabajar por Jesús. La segunda parte de este versículo de Isaías dice que aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, ojo ahí, aunque camine en la oscuridad, ¿a cuál salmo se les parece ese? ¿Cierto o no? Salmo 23, versículo 4, dice, aún que yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán confianza. Entonces, aunque este versículo me pega completamente con Salmo 23, aunque camine en la oscuridad, gente, aunque andemos en el temor del Señor, aunque estemos conociendo al Señor y ya lo hayamos conocido, aunque me dice que yo voy a pasar, o sea, no me voy a brincar el valle de sombra, no me voy a brincar lugares donde no haya luz, yo voy a pasar por esos lugares, dice, aunque camine, es decir, yo voy a caminar, yo voy a pasar, yo voy a vivirlo, yo voy a experimentarlo. La diferencia es que cuando yo camino por esos valles de sombra y de muerte, Dios va conmigo. Y su luz en medio de esa oscuridad que estamos pasando es la que va a alumbrar nuestro camino. Su palabra dice que lámpara a nuestros pies, luz a mi camino, en Salmo 119. Dice la palabra que Jesús es la luz y que nosotros somos llamados a ser luz. La luz de Cristo alumbra por donde nosotros andamos. Y aunque andemos en valles de sombra, en lugares de oscuridad, en valles de muerte, nosotros somos luz para otras personas. Porque hemos conocido quién es y lo que ha hecho Dios por nosotros, por ende yo le temo, por ende yo lo adoro, por ende yo le soy obediente y lo amo y le sirvo.
ahí en medio de todo ese momento de sufrimiento, aún en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos donde la plata no llegó, donde me cancelaron el trabajo, donde cancelaron una boda que ya venía y tengo que hacer cambios, donde no sé si puedo pagar la planilla al fin de la quincena, donde mis hijos se acaban de enfermar, donde cayó una pandemia global. En medio de todo ese valle de sombra, no temeré, porque Dios está conmigo y Él me protege y me cuida. La tercera parte del versículo me habla sobre que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. No estamos confiando en cualquier ídolo, no estamos confiando en ídolos vanos, en ídolos que fuman el dinero, en X cosa, lo que ustedes quieran, vanidad, belleza, estatus, lo que sea. No estamos confiando en el Señor, y esa es la palabra Señor, es Yahweh. Pueden leer también Éxodo 3, de 3 al 15, donde dice, yo soy el que soy, le dice a Moisés para que vaya a hablar con la gente de Israel. Yo soy el que soy, es el eterno Dios, el poderoso, el que su presencia consume todo. A ese Dios es el que confiamos y no confiamos en otros ídolos y dependemos de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de las fuerzas de otros, dependemos de Dios. Gente, aquí básicamente es, aunque temamos de Dios, aunque conozcamos a Dios, vamos a pasar por lugares de oscuridad, no hay quite, lugares donde no hay luz, pero el llamado es a confiar y depender de Dios. Confiemos y dependemos de Dios en medio de esos momentos. Y vea que chiva, Cristo lo hizo. Cristo confió, Cristo caminó y Cristo conoció al Señor. Conoció al Señor, dice que solo Él revela al Padre. Dice que Cristo caminó con el Señor. O sea, en esos momentos en Getsemaní, Jueves Santo, madrugada del Viernes Santo, Jesús llora en Getsemaní. Y dice, Padre, si usted puede, quíteme este dolor, quítame este amargo, quítame esta copa. No me hagas pasar por ese trago amargo. Es la separación de Dios por medio del pecado que iba a cargar. No me hagas pasar por este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en medio de la oscuridad, Jesús sabe que Dios está ahí. Y su voluntad, la voluntad del Padre, es la que Él confía. Y Jesús confía, no solo ahí, Jesús confía en la cruz. En el momento de la cruz es fuertísimo porque vemos a Jesús orándole al Padre en medio de la oscuridad. En Lucas 20... Ya les digo, Lucas 23, versículo 44, dice, cuando Jesús está en la cruz muriendo, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad y pues el sol se ocultó. Ojo ahí, quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. ¿A qué le parece esto? Isaías 50:10, donde dice la oscuridad y ni un rayo de luz. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, es decir, acceso al Padre. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Confiando. En medio de la muerte que ya estaba a un suspiro, Jesús confía en Dios, que la voluntad del Padre se está ejecutando. En medio de la oscuridad literal y que el sol se oculta, Jesús dice, Padre, esto es relación, conocimiento de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es confianza y dependencia. Qué tan chiva, Señor, ver y seguir a un Cristo que cumple la palabra de Dios misma. Y somos llamados a hacer lo que Él hizo, porque Él ya lo hizo, nosotros podemos hacerlo porque Él vive en nosotros. Gente, en medio de este tiempo de incertidumbre, de miedos que hay por el tema del coronavirus, la llamado es a conocer a Dios, y lo conocer a través de su palabra, a través de conocer a Cristo Jesús, y a través de su creación, y confiar y depender completamente de Él. Por cualquier situación que usted esté pasando, el llamado vaya y conozca a Dios íntimamente en su palabra, por medio de Jesús y su creación, y confíe y dependa completamente de Él. Un abrazo, los queremos montones. Bendiciones.